Los inicios del cine se remontan a la década de 1890, cuando pioneros como los hermanos Lumière y Thomas Edison desarrollaron y exhibieron las primeras películas breves, principalmente de escenas cotidianas y documentales. Durante este período de crecimiento y expansión del cine, se produjeron innumerables películas que se han convertido en clásicos atemporales, pero también se han perdido muchas obras debido a la fragilidad de los materiales de archivo y a la falta de conservación adecuada. Desde películas mudas hasta producciones tempranas del sonoro, se estima que una cantidad significativa de películas ha sido destruida o ha desaparecido debido a incendios, deterioro natural, negligencia o simplemente por el paso del tiempo. Hoy veremos algunos de estos casos. 120 días de Sodoma, rollos robados. Producción. La película fue dirigida por el controvertido director italiano Pier Paolo Pasolini junto a Alberto Grimaldi. Digo controvertido porque Pasolini abordó temas tabú y controvertidos en su obra, incluyendo la sexualidad, la religión, la política y la violencia. Muchas de sus películas tratan temas extremadamente perturbadores y provocativos. Trama. La película es una adaptación extremadamente controvertida y perturbadora de la obra del Marqués de Sade. La trama se desarrolla en la Italia fascista de la Segunda Guerra Mundial, donde 4 prominentes líderes fascistas se retiran a una mansión aislada en el norte de Italia con un grupo de jóvenes, a quienes secuestran para satisfacer sus deseos depravados. La película es una crítica feroz a la corrupción del poder y los abusos de autoridad, así como una exploración de los límites extremos del comportamiento humano. Transmisión. La película se estrenó en Italia el 22 de noviembre de 1975. Cuando salió, las críticas y opiniones negativas del público hacia ella fueron numerosas y reflejaron el impacto perturbador que la película tuvo en muchos espectadores. Algunas de las críticas y opiniones negativas más comunes incluyeron excesiva violencia y sadismo, ofensa moral y ética y impacto emocional negativo. La película provocó reacciones emocionales intensas en muchos espectadores, dejándolos perturbados, disgustados e incluso traumatizados. ¿Cómo se perdió? Durante la producción, Pier Paolo Pasolini enfrentó varios problemas, incluido el robo de varios rollos de la película. Este robo tuvo un impacto significativo en la realización de la película y en su lanzamiento posterior. El robo de los rollos de película ocurrió cuando la película estaba en postproducción. Los rollos de película robados contenían material crucial para la edición y finalización de la película. Este incidente retrasó considerablemente el proceso de postproducción y obligó a Pasolini y su equipo a trabajar arduamente para recuperar el material perdido y completar la película a tiempo. Pasolini volvió a regrabar muchas escenas, pero esta vez de diferentes ángulos y añadiendo nuevas cosas. Se desconoce a ciencia cierta quién fue el perpetuador del robo, pero muchos teorizan que fueron la misma mafia de Italia, debido a que Pasolini tuvo varios conflictos con la mafia italiana durante su vida. Uno de los problemas más destacados fue su denuncia y crítica abierta hacia la mafia y su influencia en la sociedad italiana. Debido a eso, muchos fans del director han teorizado que la mafia, como venganza a Pasolini, decidirían robar y destruir la película. En palabra de Pasolini, las escenas robadas eran las partes más fuertes de todo el film. Como ejemplo, el final de la película tuvo que descartarse muchas veces. Pasolini grabó varios tipos de finales para finalmente filmar el desenlace oficial. En el transcurso de la filmación y postproducción, Pasolini eliminó varias escenas tanto en el guión como ya filmadas. Búsqueda. Varias personas creen que los rollos robados fueron destruidos para siempre, debido a que nunca se volvió a hablar de ellos. Al igual, las escenas descartadas como los finales alternativos del film fueron destruidos por el mismo Pasolini. Disponibilidad. Hoy en día solo sobreviven varias imágenes de la producción del film donde se puede apreciar cómo eran dichas escenas. Bad Girl. Producción. Bad Girl iba a ser una película parte del universo cinematográfico de DC. Fue dirigido por Adil El Arbi y Bilal Fayá, producida por Walter Amada y Christine Burr, planeada para distribuirse por la plataforma HBO Max. Trama. Debido a su cancelación no se sabe nada de esta. Sin embargo, la sinopsis de esta se puede deducir gracias a lo dicho por diversos trabajadores del film. Esta se centraría en Batgirl, una superheroína hija del comisionado Gordo, quien decide aliarse con Batman para detener al supervillano, la Polía, para poder salvar a Ciudad Gótica. Transmisión. El rodaje comenzó en noviembre de 2021 y terminó en abril de 2022, si bien quedaban por terminar los efectos visuales y regrabar algunas escenas.
Su presupuesto inicial de 75 millones de dólares se elevó a 90 por complicaciones derivadas de las restricciones por la pandemia de COVID-19. En 2022 se terminaba de filmar y trabajar en la postproducción en la película de Bad Girl. Sin embargo, en ese mismo año se decidió por cancelar el proyecto. ¿Cómo se perdió? En agosto de 2022, la empresa comunicó que Bad Girl no sería estrenada ni en HBO Max ni en cines. Su decisión estuvo motivada por no verla rentable, ya que aún debían invertir entre 7 o 9 millones de dólares más para la postproducción, y por las respuestas a las primeras exhibiciones de prueba que fueron negativas. Un informe de la revista Variety reveló que canceló el proyecto para reducir impuestos y recuperar algo del dinero invertido. El elenco y el equipo de trabajo de la película, incluyendo los directores, se enteraron de la cancelación por una nota el 2 de agosto de 2022 en New York Post. Búsqueda. Desde que se anunció su cancelación, el paradero de la película es desconocido. No se sabe si existe algún ejemplar terminado. Solo se sabe que hubo pases secretos para personas que trabajaron en su producción, según informó The Hollywood Reporter, pero no ha sobrevivido ninguna copia de esta, y en caso de haber sobrevivido, no se liberó al público. Sus directores intentaron entrar a los servidores de Warner Bros. Para capturar algo del material de la película en sus celulares, pero no pudieron acceder. Disponibilidad. Por el momento solo fueron reveladas fotos del detrás de escena, algunas subidas por la actora Leslie Grace a su cuenta de Instagram. Por el momento se desconoce si Warner algún día lo sacara a la luz, o la terminara destruyendo. Pokémon 3, primer borrador. Pokémon 3. La película fue lanzado en Japón en el año 2000, originalmente tenía una trama completamente diferente a la versión lanzada. Tenía un primer borrador escrito por el difunto Takeshi Shudo, el escritor principal de la serie de anime hasta ese momento. Trama. La trama es muy diferente a la que salió. La trama final se trataba de Ash y sus amigos deben salvar a un pueblo de las garras de una nueva especie de Pokémon llamada Unown, que tiene una singular habilidad. Pero la trama original se trataba de cómo los compañeros de Ash viajaban a otro mundo por tocar un fósil de un Tyrannosaurus Rex. La película se centraría en el misterio de qué pasó con los animales y cómo estos fueron reemplazados con Pokémon. ¿Cómo se perdió? Shudo, al terminar el guión, estuvo insistiendo a los productores de la franquicia para que se realizara la versión que él quería. Pero los productores se lo negaron, en palabras de ellos. Una historia en la que un montón de minerales adquieran conciencia y cobren vida no será un éxito. Shudo, al ver que su guión fue descartado, comenzaría a crear otro, el cual terminaría siendo la versión definitiva de la película. Búsqueda. Todo esto se sabe gracias a una entrevista hecha a Shudo, donde mencionaba que se sentía decepcionado por no haber plasmado sus ideas originales en la película. Disponibilidad. Lastimosamente, después de la muerte de Takeshi Shudo en el año 2010, no se ha sabido nada de esta versión. Ni uno de los que trabajaron con él en la película se ha mencionado al respecto sobre si tienen alguna copia de esta versión. Freaks, escenas eliminadas. Producción. La película Freaks fue dirigida por Todd Browning y fue estrenada en 1932. Trama. La trama principal se desarrolla cuando Hans, un enano que trabaja en el circo, se enamora de Cleopatra, una trapecista hermosa pero manipuladora. Cleopatra inicialmente finge sentir amor por Hans, pero en realidad está interesada en su fortuna. A medida que la relación progresa, Cleopatra comienza a burlarse y a aprovecharse de Hans, dejándolo vulnerable y dependiente de ella. Los compañeros de circo de Hans, preocupados por su bienestar, comienzan a sospechar de las verdaderas intenciones de Cleopatra. Se unen para proteger a Hans y vengarse de Cleopatra por su crueldad. La trama culmina en un clímax tenso y perturbador durante una tormenta, donde se revelan las verdaderas naturalezas de los personajes y se desencadena una serie de eventos impactantes. Transmisión. En enero de 1932, la MGM realizó proyecciones de prueba de la película, que resultaron desastrosas. El director artístico Merrill Pie recordó que a mitad de la vista previa, mucha gente se levantó y salió corriendo. Otros supuestamente enfermaron o se desmayaron. Una mujer que asistió a la proyección amenazó con demandar a MGM, alegando que la película le había provocado un aborto espontáneo. Después de esa reacción tan negativa, Todd tomaría la decisión volverla a estrenar, pero cortando la parte más escandalosa de la cinta.
La versión truncada, que ahora solo dura 64 minutos, se estrenó en el Fox Criterio de Los Ángeles el 12 de febrero de 1932. La película generó controversia tras su estreno en cines y fue retirada de las proyecciones en Atlanta. En el Reino Unido, la película fue prohibida por los censores británicos, y permaneció así durante más de 30 años antes de recibir una calificación X en agosto de 1963. ¿Cómo se perdió? Después de que la película tuvo cortes extensos, aproximadamente se cortó una media hora entera, que ahora están perdidas debido a que la mayoría de las compañías de cine en ese momento no guardaban las partes cortadas de la película o cuidándolo mal, todo lo que puede quedar es el guión original en las bóvedas MGM que incluyen el final original. Búsqueda. Debido a la respuesta extremadamente desfavorable, el estudio redujo la duración de la película de su duración original de 90 minutos a poco más de una hora. Se eliminó gran parte de la secuencia de los artistas del circo atacando a Cleopatra mientras yace debajo de un árbol alcanzado por un rayo, así como una secuencia que muestra a Hércules siendo castrado y convertido en castrato, varias secuencias de comedia y la mayor parte del epílogo original de la película. Para aumentar el tiempo de ejecución después de estos cortes, se agregó un nuevo prólogo con un ladrador de carnaval, al igual que el epílogo alternativo que presenta la reconciliación de los amantes enanos. Debido a su antigüedad se desconoce específicamente varias de las otras escenas. Disponibilidad. En 2004, Warner publicó la película en DVD por primera vez. La película contenía un prólogo de mensaje especial agregado en 1947 por el distribuidor de reediciones Duane Esper, un comentario de audio del historiador de Browning David J. Skal, un documental titulado Freaks, The Side Show Cinema y un documental más breve sobre los diversos aspectos de la película. Finales alternativos. Gracias a este DVD se pudo encontrar la introducción recortada de la película original. Fuera de eso, se desconoce si la Metro-Goldwyn-Mayer haya tenido algún tipo de copia de la grabación o los negativos de toda aún guardados. Billy the Kid, versión estadounidense. Producción. Billy the Kid es una película de 1960 dirigida por Rafael Valedón. Es una producción mexicana del género western que presenta una versión ficcionalizada de la vida de Billy the Kid, un famoso forajido del viejo oeste estadounidense. La película se estrenó en México el 4 de mayo de 1960. Trama. La trama sigue las aventuras y desventuras de Billy mientras se enfrenta a la ley y otros pistoleros en su camino. Billy es retratado como un personaje complejo, atrapado entre su deseo de libertad y su reputación como un criminal buscado. A lo largo de la película, se enfrenta a diversos desafíos, incluidas peleas con la ley, traiciones de antiguos aliados y complicaciones románticas. ¿Cómo se perdió? La versión original de la cinta se la conoce como La Flecha Envenenada, conocida por ser la primera película protagonizada por Gastón Santos. Esta versión mexicana puede ser encontrada fácilmente. Sin embargo, los derechos de distribución en Estados Unidos fueron adquiridos por el director y productor de cine de clase B Jerry Warren, conocido por tomar películas latinoamericanas, rodar nuevo metraje en inglés, y crear nuevas tramas con actores americanos. Estas versiones usualmente eran incoherentes y tenían poco sentido. Warren cambió el nombre de La Flecha Envenenada para añadir al famoso forajido del oeste Billy the Kid, probablemente para elevar su valor comercial. La trama también sufrió fuertes cambios y se añadieron escenas con Steve Brody y Lloyd Nelson, además de que se hizo un doblaje al inglés para las escenas con actores mexicanos. Esta fue lanzada en el año 1963, con el nombre de La Flecha Envenenada en diversos lugares de Estados Unidos. La película fue un fracaso en ventas no solo por la mala decisión de Warren de cambiar el nombre, sino porque en esos tiempos la reputación de las películas de Warren no era muy grata para el público. Búsqueda. Gracias a las limitadas ventas que tuvo la película de Warren, esta no se volvería a lanzar. Al igual que no se ha encontrado ningún comprador de la cinta que suba el material. La versión de Warren fue estrenada el 1 de noviembre de 1963, pero hasta el día de hoy no se sabe de ninguna copia real de la cinta o si Warren haya tenido guardada la versión original. Disponibilidad. Hoy en día lo único que se puede encontrar de la película son los promocionales que Warren creó. 2001. Odisea del espacio, escenas eliminadas. Producción. 2001. A Space Odyssey fue dirigida por Stanley Kubrick. Se estrenó en 1968. Kubrick coescribió el guión junto con el renombrado autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, basándose en un relato previo de Clarke titulado The Sentinel. La película es conocida por su innovadora cinematografía, su narrativa enigmática y su influencia duradera en la cultura popular y el cine de ciencia ficción.
Transmisión. Durante la etapa de postproducción de la película, antes que el filme se lanzara al público, se había hecho una versión temprana sin editar. Esta versión poseía escenas que fueron removidas por ejecutivos de la Metro-Goldwyn-Mayer, MGM. El 2 de abril de 1968, la película tuvo su estreno en el Uptown Theater, en Washington. Después de Cristo, al momento de su estreno, el metraje de la película era de 160 minutos. Debido a la reacción desfavorable del público y la crítica, Kubrick decidió recortar aproximadamente 17 minutos de la película. Con ello, la duración del filme terminó siendo de 143 minutos, con la que se mantendría en el resto de sus exhibiciones en otros cines. Trama. La película narra la evolución de la humanidad desde sus primeros días hasta un futuro distante en el espacio. La película comienza con la evolución de la humanidad, desde los primeros homínidos hasta el futuro lejano, explorando temas como el progreso tecnológico y el papel de la inteligencia artificial. La historia principal sigue a un grupo de astronautas en una misión a Júpiter a bordo de la nave espacial Discovery One, dirigida por la supercomputadora HAL 9000. A medida que la misión avanza, HAL comienza a mostrar signos de mal funcionamiento y paranoia, lo que lleva a conflictos con la tripulación. Dave Bowman, uno de los astronautas, finalmente desconecta a HAL, pero luego se enfrenta a una serie de eventos surrealistas y enigmáticos que lo llevan a una experiencia trascendental de otro mundo. ¿Cómo se perdió? Durante la producción de la película hubo muchas escenas eliminadas de la película. Hay varias razones por las que 2001, A Space Odyssey tiene tantas escenas eliminadas. Experimentación narrativa. Stanley Kubrick era conocido por su enfoque meticuloso en la edición y montaje de sus películas. Durante la producción de 2001, Kubrick experimentó con diferentes estructuras narrativas y secuencias, algunas de las cuales eventualmente fueron descartadas en favor de un enfoque más minimalista y sugerente. Ritmo y fluidez. Kubrick tenía una visión muy específica para la película y trabajó para mantener un ritmo y una fluidez precisos en la narrativa. Esto significaba que algunas escenas podían sentirse demasiado largas o redundantes en el contexto general de la película, y por lo tanto fueron eliminadas para mantener la coherencia y el impacto general de la historia. A lo largo del tiempo se ha dicho que se trata de algunas escenas. El paseo espacial de Poole. Originalmente, había una secuencia extendida que mostraba al astronauta Frank Poole realizando un paseo espacial alrededor de la nave Discovery One. Sin embargo, esta escena fue recortada en la edición final para mantener el ritmo de la película. Algunas tomas de Dawn of Man. Una escena nueva fue insertada, que consiste en una toma de ángulo bajo mostrando al monolito. Esto fue para evidenciar la conexión entre el mismo y el homínido que está a punto de utilizar el hueso como herramienta, dando lugar a una de las escenas icónicas de la película. Una escena en que HAL 9000 corta la comunicación entre el Discovery One y la cápsula EVA de Poole, con la que posteriormente lo asesina. Esta escena explicaba un diálogo que sí quedó en el filme, cuando Bowman le pregunta a HAL si posee comunicación con la cápsula de Poole antes de partir a rescatar su cuerpo. Búsqueda. En diversa entrevista con Stanley Kubrick como los actores y otros trabajadores del film, mencionaban varias escenas recortadas del film. A lo largo del tiempo muchas personas han intentado buscar dichas escenas. En 2010, el estudio Warner Bros. Descubrió una sorprendente cantidad de 17 minutos de escenas eliminadas de 2001, A Space Odyssey en una mina de sal en Kansas, Estados Unidos. Estas escenas habían sido enviadas allí para su almacenamiento después del lanzamiento inicial de la película en 1968. La razón por la que estas escenas se almacenaron en una mina de sal en lugar de en un archivo convencional se debe a una práctica común en la industria cinematográfica en la que las películas se almacenaban en lugares subterráneos para protegerlas de daños potenciales, como incendios o desastres naturales. Después de décadas de olvido, Warner Bros. Decidió explorar sus archivos en busca de material adicional mientras preparaba una versión remasterizada de 2001, A Space Odyssey. Después del descubrimiento, Warner no planea utilizarlos en ediciones o lanzamientos posteriores. Leon Vitali, uno de los colaboradores más cercanos de Kubrick, declaró que Warner Bros. Mantiene las escenas guardadas en sus bóvedas, y que probablemente nunca llegarán a ser mostradas al público como tal. Vitali también develó que los cortes postproducción del filme, que fueron removidos por MGM, fueron quemados en un lote de desperdicio industrial, por orden de Kubrick. Junto a estos cortes, fueron quemados también varias tomas, escenas y material de otras películas del director. Disponibilidad.
Lamentablemente, gracias a que Kubrick decidió destruir dichas escenas por completo, este es un material perdido casi imposible de encontrar por completo. Spider-Man 3, final original. Producción. Spider-Man 3 del año 2007 fue producida por Columbia Pictures y Marvel Entertainment. La película fue dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire. Trama. La trama de Spider-Man 3 es que después de obtener un simbionte extraterrestre que aumenta sus poderes pero también despierta su lado oscuro, lucha contra sus impulsos mientras enfrenta a enemigos como el Hombre de Arena y Venom. Peter debe enfrentar sus demonios internos y superar las adversidades para salvar a la ciudad y reconciliarse con sus seres queridos. La mayor parte de la película no cambiaría nada, hasta la pelea. Mientras que, en la versión final, el final muestra a Peter Parker, Spider-Man, luchando contra su alter ego oscuro, Venom, así como contra el Hombre de Arena y el Duende Verde. Finalmente, Peter logra derrotar a Venom y al Duende Verde, y Sandman se redime ayudando a Spider-Man. En la versión original la pelea se mantiene casi intacta hasta el momento en el que Peter le clava a Venom la vara metálica y se revelaría de que Eddie había sido consumido por Venom, mostrando que se había evaporizado dejando solo los huesos. Peter saca el esqueleto de Eddie del interior de Venom, quedando impactado. Tras esto, Venom trataría de fusionarse de nuevo con Peter, pero no lo logra debido a que Peter haría caer unos tubos metálicos, cuyo ruido causa que el simbionte se altere. No se sabe qué es lo que sigue después, pero según la novela el simbionte se iría deshaciendo debido al ruido ocasionado por los tubos, así muriendo. Tras esto, y de alguna forma que se desconoce, Peter Parker termina en el suelo de la construcción en la que sucedía la batalla. Entonces Sandman lo encuentra y este se prepara para rematarlo de un golpe, pero entonces es detenido por su esposa y su hija, Penny y Marco, quienes se hacen presentes en el lugar, calmando a Sandman. No se sabe qué seguía después de esta escena, ya que de esto únicamente se tienen un par de imágenes. Thomas Haden Church, actor que interpretó a Sandman en la película, contó en una entrevista que en total se grabaron 4 finales para su personaje, por lo que es posible que en realidad no sea el que iba con el final original de Venom, pero es, junto con el que se vio en el resultado final, el único de los 4 finales del cual se tiene algo de material. ¿Cómo se perdió? Este final fue mostrado a las audiencias de prueba, recibiendo fuertes críticas, ya que se dice que los niños que la vieron quedaron aterrados por la parte del esqueleto. Debido a esta reacción tan negativa, el final se tuvo que rehacer, siendo el que aparece en el corte final. La versión original de la película fue cortada abruptamente. Búsqueda. Gracias a la entrevista de Thomas Haden, se pudo saber la existencia de estos finales alternativos. Varias personas motivadas por la curiosidad empezarían a buscar dichos cortes. Varios encontraron diversas imágenes de la escena en una promo de la película en el Comic Con de 2006, donde se podía ver a Venom tratando de fusionarse con Peter. Al igual se encontró varias imágenes y un clip de la escena de Sandman tratando de acabar con Peter, en el detrás de cámara. Algo interesante es que se lanzaría un juguete llamado La Muerte de Eddie Brock, donde se ve como Venom intenta fusionarse con Peter. Disponibilidad. Aparte de las imágenes, vídeos sacados del detrás de cámara y los trailers. Un usuario de youtuber llamado F00 encontró un fragmento de dicha escena, siendo más específico en la parte donde los tubos de construcción caen para aturdir a Venom y donde se ve el cráneo de Eddie en el piso. Se desconoce de dónde salió dicho clip. Varios especulan que alguien lo filtró sin permiso del estudio, dando a conocer que la escena no ha sido eliminada y sigue desguardada hasta el día de hoy. Al igual, se desconoce si las otras 4 escenas finales que comentó el actor de Sandman en la entrevista, fueron guardadas o de una vez estas fueron eliminadas por completo. El actor no profundizó sobre ellas en sí, dejándolas como un mero misterio. El Hobbit, versión alternativa perdida. Información. El Hobbit es una trilogía de películas dirigidas por Peter Jackson en la década del 2010, e inspiradas por los libros de Tolkien. Trama. Tanto como la novela como la película se centra en todo lo sucedido antes de la historia del Señor de los Anillos, donde Gandalf el mago solicita la ayuda del protagonista Bilbo Bolsón como saqueador de su grupo Los Thorin y compañía, para poder expulsar a Smaug de la montaña solitaria. La versión perdida es básicamente la misma que la película final, pero con un pequeño detalle. Transmisión. Perky Jackson tenía planeado sacar una nueva versión de la trilogía usando, en esos tiempos, el nuevo formato HFR. ¿Qué es HFR? HFR es una técnica de proyectos cinematográficos, que ayuda a añadir fotogramas por segundos a las grabaciones desde la cámara de cine, ayudando no solo a dar una mejor calidad de imagen, sino a dar una fluidez nítida a las grabaciones.
Durante la producción de la trilogía del Hobbit, el HFR había tenido una gran mejora, pasando de los 25 FPS a los 48 FPS. Perky quería implementar esta nueva mejora para la trilogía, ya que debido a la baja resolución, muchos espectadores se quejaban no solo de la calidad de imagen, sino que a muchos le daba una sensación de fatiga visual por forzar la vista demasiado tiempo. A Perky se le ocurrió implementar este nuevo avance para las películas, tratando de sacarlas para las versiones de DVD, así ayudando a la mejora en las escenas de combates y de persecución. Pero algo pasó. ¿Cómo se perdió? A los productores le habían gustado la idea de implementar dicha tecnología, así que decidiría de ponerla en la tercera parte del Hobbit que estaba a punto de salir a los cines. Perky pensaba que había dado un paso grande para el mundo del cine por implementar el HFR, y que gracias a eso ya no habría más quejas. Pero resultó todo lo contrario. Si bien varias personas le gustó la mejora de imagen, muchos fans de la trilogía se enojaron, debido a decían que la película parecía una grabación casera, no era semejante a las producciones de una telenovela. Perky trató de convencer a la audiencia sobre el nuevo cambio, implementando el HFR en las otras dos películas en DVD. Pero viendo que la gente repudió la tercera parte por ese apartado, no quiso arriesgarse y decidiría nunca lanzarlos. Búsqueda. Todo esto se sabe gracias a una entrevista que tuvo Perky Jackson, donde contaba lo decepcionado que estuvo por la mala recepción de las críticas hacia el formato de HFR en la tercera película de Hobbit. Varios fanáticos han intentado que Perky libere estas dos versiones en ese formato en la red, pero sin éxitos algunos. Disponibilidad. Si bien Perky no ha sacado a la luz estas versiones, aún se tiene la tercera película como referente de cómo se podría ver las otras dos en ese formato. Al igual, varios fanáticos han hecho sus propias versiones de las películas utilizando esa técnica, pero la gran mayoría de estas versiones llegan a tener uno que otro problema con la producción. Blood In Blood Out, corte de 5 horas. Producción. Es una película dramática de 1993 dirigida por Taylor Hackford, producida por la compañía de Hollywood Pictures, distribuida por Buena Vista Pictures Distribution y con duración final de 3 horas. Trama. La película se centra en una familia chicana y su travesía como pandilleros, pasando de niños maltratados por sus padres y creando una pandilla, a ser pandilleros apodados, los Vatos Locos, en las calles de Nueva York y terminando en una pandilla en prisión. La película se centra cómo es la dura vida en Estados Unidos para algunas personas de proveniencia extranjera. Transmisión. A principios de 1993, la película y su campaña de marketing se sometieron a una prueba de una semana de duración y se proyectaron en 3 salas de varias ciudades del país, entre ellas Rochester, Nueva York y Tucson, Arizona. El público de las primeras proyecciones de prueba respondió positivamente. Sin embargo, en una proyección en Las Vegas, Nevada, los directores del cine habían llamado a la policía para detener una pelea a puñetazos entre dos parejas, 20 minutos antes de que comenzara la película. Según Hackford, este incidente hizo que el estudio reconsiderara la campaña de marketing de la película. Esto afectó a la taquilla de la película, debido a que limitaron bastante su lanzamiento desde el inicio, haciendo que solo recaudaran 4 millones de los 35 millones de costo de producción. ¿Cómo se perdió? Debido a lo sucedido en los lanzamientos de prueba, Taylor decidiría acortar muchas partes de la película, ya que originalmente la película duraría alrededor de 5 horas en vez de 3 horas, y estas estarían divididas en 3 partes. La primera se centraría en la vida de los hermanos, la segunda sobre su estancia en la prisión de San Quentin, y la tercera cerraría todas las tramas de la película. Taylor lo recortó para que la película no se sintiera demasiado pesada con la duración y para evitar conflictos de cualquier tipo con la audiencia, así que decidiría comprimir la historia y eliminar varias escenas. Búsqueda. Con el paso del tiempo la película se volvería de culto para varias personas latinas, apreciando cómo retrata la vida de las personas extranjeras de esos tiempos. Así que cuando se enteraron que existía una versión más extendida de la película trataron la manera de encontrarla. Varios supieron que existía otra versión extendida de la película, la cual fue lanzada con 10 minutos más que fueron cortados de la película final. Esta versión fue distribuida por medio de CD en el año 2000. Al igual, varios encontraron diversas imágenes de esos cortes sacados de los promocionales de la película. Dichos cortes nunca se lanzaron en formato casero, y se desconoce si el estudio tenga una copia de esta. Varios han intentado comunicarse con el director si tiene dicha versión, pero no respondido. Disponibilidad.
Hoy en día solo se tiene varias imágenes de baja calidad de las escenas, sacadas de varios promocionales de la película, al igual de los 10 minutos de la versión extendida halladas en el DVD que se lanzó en el año 2000. Sin embargo, no se sabe si aún exista esa versión extendida o si la productora lo eliminó.